piso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Ayer empezábamos a recordar uno de los episodios más duros de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, episodio que terminaría finalmente cuando el gobierno cedió, el general Rojas Pinilla entregó el poder que tenía, emigró, se fue y quedó al cargo del gobierno lo que se llamó la Junta Militar de Gobierno, compuesta por 5 militares, los militares de más alta graduación, que gobernaron el país transitoriamente hasta que en el año de 1958 se posesionó el presidente Alberto Lleras Camargo. Pero ese acontecimiento quedará grabado en nuestra memoria, porque evidentemente fue un acto de imprudencia y una brutalidad tremenda cometida en las calles de Bogotá y no en cualquier sitio, en la calle 13, a 2 cuadras de la Plaza de Bolívar. ¿Qué había ocurrido? El día anterior, 8 de junio, había sido muerto en la Universidad Nacional Uriel Gutiérrez, un estudiante de origen caldense que no estaba en plan de lucha, ni tenía bombas, ni tenía medios de defensa en sus manos, sino que la policía entró disparando y le pegó un tiro en la cabeza y lo mató. Eso suscitó una reacción tremenda de parte de los estudiantes de la Universidad Nacional y de todas las demás universidades de Bogotá. Ahí intervinieron la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, todos los estudiantes intervinieron y protestaron y pidieron permiso para hacer una gran marcha de protesta al día siguiente. El día siguiente, es decir, un día como hoy, 9 de junio de 1954. Y los estudiantes se desplazaron y cada vez la audiencia era mayor, crece la audiencia, como diría nuestro poeta Zalamea. Y cuando iban a llegar a la Plaza de Bolívar, estábamos hablando de una manifestación de unos 10.000 estudiantes, cuadras repletas de estudiantes que protestaban por el asesinato de Uriel Gutiérrez, su compañero. Y había que hacer alguna cosa. Esa alguna cosa se discutió, y se discutió entre los mandos militares. El que era capitán Álvaro Valencia Tovar hizo una propuesta y dijeron: mandemos el MAC, que era el batallón de estudiantes que estaba al servicio de la nación, con uniforme de la nación. Entonces una discusión entre estudiantes para llegar a un acuerdo. Ese acuerdo tendría que ser un homenaje a Uriel Gutiérrez y una protesta contra el exceso de la policía que condujo a su muerte propinándole un disparo en la cabeza a Uriel Gutiérrez. Eso tenía que manejarse con un supremo cuidado y no podía manejarse brutalmente. La posición de Álvaro Valencia Tovar y la posición de tantas voces que se oponían a una precipitación de la fuerza bruta fue derrotada, y nadie sabe exactamente cómo ni por qué. Esto será materia de discusión tantos años se ha discutido, tantos años se seguirá discutiendo. Lo cierto es que mandaron al Batallón Colombia. El Batallón Colombia era el batallón más beligerante y mejor dispuesto militarmente para producir efectos militares. Pero es que lo que venía era una manifestación de estudiantes inermes. Ahí no estaban ni destruyendo vitrinas, ni había primera línea, ni habían atacado a la población civil. La manifestación era completamente pacífica. Y esa manifestación pacífica tuvo un recorrido tortuoso
finalmente llegó a la carrera séptima, la calle 13. Ustedes que conocen bien a Bogotá la ubicarán perfectamente. La calle 13 en las vecindades de la Plaza de Bolívar, frente al edificio Manuel Murillo Toro. Ahí comenzaba la marcha de los estudiantes, que era larguísima, de varias cuadras, repletas de jóvenes que querían protestar y estaban en su derecho a la protesta, no estaban amenazando a nadie, no tenían armas, no iban a enfrentar a nadie. Y se encontraron con el Batallón Colombia, que dispuso sus hombres y dispuso sus ametralladoras y dispuso todo para contener por la fuerza una manifestación que no era de fuerza, sino que era una manifestación serena y tranquila de protesta. ¿En qué momento y cómo y por qué? Esa es otra pregunta que nos venimos haciendo los colombianos desde hace tantos años. Esto es año de 1954. Estamos hablando hasta el año 2022. Hagan la cuenta de hace cuántos años seguimos en esta discusión. ¿Cómo y por qué? Pero de pronto ocurrió que el Batallón Colombia abrió fuego contra los manifestantes. Esa fue la realidad. Dicen que fue atacado el Batallón Colombia, no hay prueba ninguna de los hechos. Los militares que sostuvieron esa tesis no pudieron aportar ninguna prueba de que hubieran sido atacados, pero no podían ser atacados por una multitud inerme. Pero en todo caso, eso fue lo que se dijo. Y que entonces lo que hubo de parte del Batallón Colombia fue una respuesta a una agresión. Nadie sabe por qué, pero bien que recibieran la orden, bien que los hechos se precipitaran y que nadie los pudiera contener, se hicieron varias descargas de fusilería y de metralla en contra de los estudiantes. Resultados: 13 muertos y más de 100 heridos. Una mortandad gigantesca para cualquier comparación que se haga sobre hechos iguales o posteriores sobre una multitud indefensa. 13 estudiantes muertos, están sus nombres, están sus apellidos, fueron recogidos, se hicieron los levantamientos de cadáver. Esto no es una historia, ni es una suposición, ni es un cálculo. No, fueron 13 estudiantes muertos y más de 100 heridos. Los heridos fueron recogidos, llevados a sitios asistenciales, a clínicas. Lo cierto es que al parecer no murió ninguno después. No hay datos precisos, quedan dudas, pero no hubo muertos posteriores a los que se produjeron con la descarga inicial de fusilería contra los estudiantes. El 9 de junio de 1954. El gobierno del general Rojas Pinilla iba a cumplir un año, porque se había instalado, después del golpe de Estado o golpe de opinión, o llámenlo ustedes como lo quieran llamar, no vamos a esa discusión ahora, había sido el 13 de junio de 1953. No había cumplido un año cuando se produjo la muerte de los estudiantes, que fue un elemento desencadenante de un estado de cosas que conduciría a una rebelión civil. El gobierno siguió mandando, las fuerzas militares tenían el poder con que imponerse, no había ninguna duda ninguna, no había ningún plan subversivo armado, pero está el tema de la legitimidad, está el tema del poder moral que debe respaldar a un gobierno. 9 de junio de 1954. Los acontecimientos fueron del 8 y la protesta por el acontecimiento del 8, donde murió un estudiante, Uriel Gutiérrez, vino a desencadenar esta matanza de 13 estudiantes cuyos nombres conoce bien la historia. 9 de junio de 1954, carrera séptima de Bogotá, sobre la calle 13, a 2 cuadras de la Plaza de Bolívar. El Batallón Colombia abrió fuego sobre una multitud completamente inerme,
indefensa. Ahí no había primera línea, no estaban asaltando buses, no estaban quemando vitrinas, no estaban haciendo nada distinto de una actitud perfectamente pacífica para protestar por la muerte de un compañero. ¿Qué diferencia con los acontecimientos de ahora? ¿Qué diferencia en el tratamiento que se le dio a esa movilización? 9 de junio de 1954, la muerte de los estudiantes en la carrera séptima con la calle 13 de Bogotá. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 en punto. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.